Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Perú tendrá elecciones presidenciales el 11 de abril próximo. Para esa fecha llega tras un largo proceso de inestabilidad, denuncias, renuncias, juicios y escándalos. No podemos decir que las encuestas hablen ya de un ganador, mucho más cuando la pandemia impide una claridad del panorama electoral. Lo que sí dice la realidad es que la catástrofe sanitaria ha traído también renuncias por el uso indebido de las vacunas, pero sobre todo hay una crisis económica profunda que no encuentra respuesta adecuada del gobierno y de algunos candidatos a la presidencia, pues insisten en las mismas fórmulas. De todo esto queremos conversar con la candidata al Parlamento Andino por Nuevo Perú, Anaí Durán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Anaí, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. De entrada te preguntaría, antes de entrar en los detalles de orden electoral, ¿cómo se encuentra Perú? Evidentemente hay buena información, pero que no precisamente habla de las buenas cosas que deberían pasar este momento. Lo que hay es bastante información de casos de corrupción, de uso indebido de vacunas. ¿Cómo evalúas el panorama de este momento en tu país? Bueno, es bastante preocupante, ¿no? Lamentablemente se han superpuesto muchas crisis. Tú mencionabas la crisis política al comienzo, efectivamente esta crisis política que estalla con todo el escándalo Lava Jato y que trae una secuela de denuncias, autoridades, la vacancia presidencial a Vizcarra, juicios políticos, en fin, esta crisis política se superpone a la pandemia que fue pésimamente manejada, además con un sistema de salud quebrado, abandonado completamente. Somos uno de los países con mayor letalidad en el mundo. Estamos en medio de una segunda ola que nos afecta muchísimo. Tenemos compañeros internados en cuidados intensivos, en fin. A esta crisis política sanitaria se le agrega ahora la crisis económica. También tú mencionabas eso, se han perdido casi 3 millones de empleos. Hay un ambiente de hambre, ya la gente empieza a pasar hambre, se están organizando ollas comunes en los territorios porque no se puede enfrentar esta situación aisladamente. Las ayudas del Estado expresadas en bonos, en subsidios, llegan tarde y llegan mal, no llegan a todos los que la necesitan. Entonces, efectivamente, estamos viviendo un panorama muy complejo y en medio de eso, pues, el escándalo que mencionabas, ¿no? Los privilegios de algunos gobernantes y funcionarios que aprovechando de su cargo se vacunaron indebidamente, no solo ellos, también a sus familiares, a su entorno cercano le han puesto, ¿no? Todo esto, como digo, genera un clima de hastío y malestar en la ciudadanía que ojalá se evidenciara en las urnas hacia una opción de cambio, ¿no? Bueno, pero al menos la diferencia con Ecuador es que la ministra de Salud o el canciller o algunas personas han renunciado al cargo. En el Ecuador, lastimosamente, el ministro de Salud vacunó a su mamá y a unas amigas de su mamá y sigue en el cargo. El presidente Lenín Moreno también se vacunó y pues siguen en el cargo campantes y rampantes en su situación. Pero volvamos al tema peruano. En estas condiciones, tú mencionaste algo que es muy importante y que no se destaca precisamente en los medios de comunicación. La población frente a las condiciones y al drama que está atravesando se ha organizado. Y hemos visto en uno que otro medio reportajes de poblaciones que hacen ollas comunitarias, hacen comida para atender a los menos beneficiarios. Esto está siendo una respuesta a la incapacidad del gobierno, evidentemente, pero el gobierno no hace nada con eso, no colabora en nada para de alguna manera paliar esta situación dramática que viven ciertas poblaciones. Pues lamentablemente es un gobierno bastante débil, ¿no? Además atravesado por esta crisis política, es un gobierno transitorio, ¿no? Además tenemos un Congreso bastante enfrascado en líos más bien personales, individuales, que no miran la situación de emergencia que está viviendo la ciudadanía. Yo creo que por eso la respuesta, sobre todo de las mujeres, para organizar estas ollas comunes es más autogestionaria. Se han reclamado desde distintos espacios, desde distintos líderes políticos también, que se dé más apoyo a estas iniciativas, ¿no? Que se haga una ley, por ejemplo, que faculte a los gobiernos locales de entregar recursos a las ollas comunes porque funcionan completamente autogestionarias, ¿no? Las señoras tienen que ir a recoger comida en los mercados, exponiéndose, también ahí la tasa de contagios es alta. Y ahora Lima Metropolitana está en cuarentena total, o sea, en teoría no podría haber movimiento, entonces esto impide también que se desarrollen las ollas comunes, la gente está en su casa sin recursos, porque primero nos mandan a cuarentena y después les dicen que va a llegar el bono, o sea, se hacen las cosas al revés, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente lo que correspondería es una acción más decidida del gobierno para apoyar estas iniciativas y para apoyar a las familias en lo que dure la cuarentena total en las grandes ciudades como Lima Metropolitana, ¿no?
Ya, pero efectivamente a propósito de lo que mencionas, había un tema muy particular, se generó mucha expectativa con el tema de las vacunas, pero previamente también había expectativa por las pruebas, es decir, no se ha hecho la vacunación extensiva, masiva y ampliada a todos los sectores sociales y populares, y particularmente a los médicos. Lastimosamente vemos que cada día muere uno o dos médicos o enfermeras, y esas cifras además dan cuenta de una situación débil del sistema de salud. ¿Cómo afrontar esta nueva realidad con una nueva oleada de contagios? Es bastante terrible porque la pandemia finalmente evidencia todas las carencias, no solo del sistema de salud, sino del sistema de organización del empleo, por ejemplo, ¿no? Muchos médicos, o buena parte de estos médicos, no están en la planilla, ¿no? Entonces son trabajadores tercerizados o trabajadores temporales con algunas figuras como el CAS. Entonces ya hasta vacunar a la población médica se vuelve un problema, ¿no? A todo el personal médico que debería ser vacunado y que debería estar debidamente registrado. Pero como tenemos toda esta gama de figuras de contratación laboral, eso impide una vacunación más oportuna y rápida, ¿no? Como decía, finalmente esto está exponiendo todas las debilidades, todas las precariedades, todas las limitaciones de la forma en que se ha gobernado y la forma en que se ha organizado el empleo, la distribución y toda también el sistema de salud, ¿no? Es bastante lamentable por ese lado. Claro, y además ahora dan cuenta los medios de comunicación de la ausencia o de la carencia, más bien dicho, de oxígeno para atender incluso a personas que llegan con necesidades mínimas de atención básica, es decir, no hay ni siquiera oxígeno entonces. Es un drama, porque yo que tenía un familiar que se enfermó, hemos tenido que pasar esta agonía de buscar un balón de oxígeno porque los hospitales están desabastecidos porque no tenemos producción nacional de oxígeno medicinal. Es un drama, un país que no puede producir oxígeno para sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque se dieron una serie de leyes que favorecieron el oxígeno para las grandes industrias. Ahora lo que hemos pedido, por ejemplo, desde Juntos por el Perú, empezando por Verónica Mendoza, es que se aplique la Ley General de Salud, que en su artículo 82 faculta a que en situaciones de emergencia el Estado disponga de todo el oxígeno que existe en el país. Pero lo que ha hecho el presidente es pedirle, por favor, a los empresarios que se pongan la mano al pecho y colaboren. Y bueno, y no está, eso no pasa, ¿no? Y la gente sigue haciendo filas enormes para conseguir un balón de oxígeno que llevar a sus familiares, ¿no? Y todo indica que esta segunda ola va a durar por lo menos todo febrero y no se ve todavía que haya una acción decidida para asegurar oxígeno a todas las personas que lo necesitan. Claro, Anaís, pero ahí también hay otro elemento que sí es parte necesaria en el análisis de lo que pasa en el Perú, es que el gobierno no ha tomado las medidas que, por ejemplo, países, ni digamos, ni socialistas, ni nada por el estilo, como es la de aplicar impuestos de emergencia a los grandes capitales para poder recaudar dinero y atender de emergencia las necesidades urgentes de la población. ¿Cuáles son entonces las medidas que está, digamos, dejando de lado el gobierno para poder atender a la población en general? Bueno, se han propuesto distintas medidas de emergencia, ¿no? Pero claro, lo que hizo Vizcarra el año pasado, porque este gobierno continúa finalmente al que fue vacado, fue más bien priorizar medidas de reactivación económica y de apoyo al sistema sanitario que favorecían las grandes empresas, ¿no? Reactiva Perú, que ha sido el gran programa que tuvo el gobierno anterior y este lo está continuando, fue básicamente inyectar dinero a las grandes empresas, no a las empresas que emplean más a la gente, como puede ser la micro y pequeña, la mediana y microempresa, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un sesgo que va orientado a favorecer a la gran empresa que no genera empleo, que más bien está beneficiándose en medio de esta crisis, ¿no? Lo hemos visto también con la desidia del gobierno frente a las grandes clínicas. Aquí hay clínicas privadas de salud que cobran fortunas ante cuando hay pacientes de COVID, ¿no? Y eso también es un tema frente al cual el gobierno no ha hecho nada, ¿no? Entonces hay una desprotección muy grande de la población frente a toda esta situación de emergencia y que no encuentra una respuesta del gobierno, ¿no? No encuentra una respuesta para que le dé algún subsidio económico ante la situación de crisis, alguna respuesta sanitaria frente a la falta de oxígeno y finalmente, como digo, la sensación de que estamos desprotegidos y solos en la emergencia, ¿no? Pero entonces ahí cabe una pregunta más, Anaí, para ir cerrando este primer bloque. ¿El nuevo gobierno qué diferencia tiene con el anterior? ¿Hasta dónde las políticas implementadas por el actual gobierno pueden de alguna manera paliar esta angustia de orden político que había entre los peruanos, diciendo que si el anterior fue malo, pues este de alguna manera tendría que mejorar las cosas? ¿Cuál es entonces la marca que diferencia al uno del otro? Pues yo creo que ninguna, ¿no? Recordemos que este es un gobierno transitorio que se coloca
presidente Sagasti, que era un diputado de un partido de centro moderado, ¿no? En medio de las protestas, de la indignación ciudadana por la vacancia de Vizcarra y sobre todo por cómo había actuado la clase política coludida en estas maniobras en medio de todo el dolor y la emergencia que vivíamos, ¿no? Entonces, es un gobierno transitorio, sin mayoría parlamentaria, con atribuciones muy limitadas. Entonces, en verdad, lo que está haciendo es continuar un poco lo que ya había hecho mal el gobierno anterior y organizar las elecciones finalmente, ¿no? Que es un poco en donde se están volcando también las expectativas y las propuestas que puedan surgir frente a la situación de emergencia, ¿no? Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Anaí, para volver a seguir conversando sobre el tema de Perú y evidentemente las elecciones son un tema muy importante para el análisis político. Volvemos enseguida con la candidata al Parlamento andino, Anaí Durán, del movimiento Juntos por el Perú, que evidentemente está en la palestra política en este momento y en el debate público de esa nación y de América Latina. Vamos a la pausa.